Lo que hoy vamos a hacer es hablar sobre las coordenadas polares. Muy probablemente ustedes ya han trabajado con coordenadas polares en algún momento. Aquí voy a definirlas. ¿Por qué las necesitamos? Porque necesitamos estas coordenadas para poder hallar áreas en coordenadas polares. Bueno, las coordenadas polares nos dan una manera alternativa de localizar un punto en el plano. Nosotros ya estamos familiarizados con el sistema de coordenadas cartesiano. Dos ejes, X contra Y. Pero también existe el sistema de coordenadas polares o sistema coordenado polar. Este sistema consta de un punto en el plano llamado polo u origen. Entonces, imagínense aquí en esta figura, aquí se ve que este puntito es el polo en el sistema coordenado polar y lo representamos con la letra O. Después trazamos una línea que parte del polo que se va a llamar el eje polar. Y esta se dibuja en dirección horizontal hacia la derecha. Este es el eje polar y corresponde al eje X positivo en coordenadas cartesianas. Si nosotros tenemos un punto P, que es un punto cualquiera en el sistema polar, por ejemplo, si yo pongo aquí este punto P, entonces la distancia que hay del polo al punto P la vamos a llamar R. Esta distancia es R. Y vamos a tener un ángulo θ. Usualmente se va a medir en radianes. Cuando utilizamos el sistema coordenado polar, los ángulos de preferencia hay que usarlos en radianes. Vamos a tener aquí un ángulo θ que va a estar entre el eje polar y el segmento de recta que va del polo al punto P. Entonces, aquí anda un ángulo θ. Entonces, este punto P en el sistema coordenado polar está representado también por un par ordenado. Es el par ordenado R, θ. Ya no es X, Y, ahora es R, θ. Un radio, que es la distancia del polo al punto, y un ángulo θ medido en radianes. Estas son nuestras coordenadas, nuevas coordenadas en el sistema de coordenadas polares. Así ubicamos los puntos aquí. ¿Qué características tienen las coordenadas polares? 1. El ángulo θ, cuando es mayor que 0, positivo, o bueno, no, mejor dicho, un ángulo θ va a ser mayor que 0, es decir, positivo, si se mide en sentido antihorario, es decir, en sentido contrario a las manecillas del reloj. ¿Y cómo se hace esto? Se tiene que hacer desde el eje polar. Sí. Entonces, aquí, por ejemplo, si yo mido este ángulo θ, partiendo desde el eje polar y en sentido contrario a las manecillas del reloj, le voy a poner aquí la dirección con una flechita. Eso quiere decir que aquí θ es un ángulo positivo, mayor que 0.
De manera contraria, cuando teta va a ser menor que 0, negativo. Esto va a ser en coordenadas polares si nosotros medimos el ángulo en sentido horario, es decir, en sentido de las manecillas del reloj. Entonces, de manera contraria, acá, si yo le pongo aquí a mi ángulo recuerden, siempre tenemos que partir desde el eje polar. Si ahora yo hago esto, lo mido en sentido de las manecillas del reloj, voy a dibujar aquí otro punto. No sé, supongamos que ahora es este punto P y yo mido el ángulo en sentido de las manecillas del reloj, entonces eso quiere decir que teta es negativo. Y bueno, acá le dejo que teta es positivo, si lo mido en sentido antihorario. Característica 2. Si nosotros tenemos que P es igual a 0, entonces eso quiere decir que R, la distancia del polo al punto P, pues es 0. Y entonces las coordenadas polares de ese punto se van a representar como el par ordenado 0, teta. Entonces, este punto representa el polo, el origen en coordenadas polares para cualquier valor del ángulo teta. Simplemente, ¿qué quiere decir esta característica? Yo puedo tener un punto P parado aquí en el polo. Eso quiere decir que la distancia del polo al punto P pues es 0, R0. Por eso me quedan todos los puntos en coordenadas polares de este estilo. Característica 3. Los puntos menos R, teta y R, teta se encuentran sobre la misma línea por el polo y la misma distancia, valor absoluto de R, desde el polo, pero en lados opuestos. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ponerlo acá, el dibujo. A ver, siempre dibujo mi polo, el origen, y el eje polar. Ahí está. Entonces me está diciendo que un punto en coordenadas polares de la forma supongamos que este es el punto de coordenadas R, teta. Entonces el menos R, teta es otro punto con el mismo ángulo, pero está en sentido opuesto y la distancia al origen es la misma, ¿sí? La distancia se mide con valor absoluto. Entonces, estos puntos tienen la misma distancia al origen, al polo, pero se encuentran en sentidos opuestos, en lados opuestos. Entonces, aquí es el valor absoluto de la distancia. Característica 4, si el radio es positivo, entonces el punto en coordenadas polares R, teta se va a encontrar en el mismo cuadrante que el ángulo teta. Entonces, a ver, por ejemplo, aquí, si la distancia R es positiva, vean cómo el ángulo teta y el punto se encuentran en el mismo cuadrante. Ahora, si R es negativo, como el caso de acá,
Entonces, ¿qué pasa con el ángulo? Que diga, ¿qué pasa con este punto? ¿Dónde se va a encontrar? Se va a encontrar sobre el lado opuesto del polo. Entonces, aquí está en el lado opuesto del polo. Aquí, ¿cómo mediría yo el ángulo θ? Parto desde el eje polar, lo voy a medir en dirección antihoraria. Entonces, aquí el ángulo para el segundo punto donde R es negativo, el ángulo es todo esto. Todo esto sería θ. Y es un ángulo positivo. En coordenadas polares hay que poner mucha atención en los ángulos, cómo los vamos a medir, ¿sí? Porque, por ejemplo, este punto de acá, este punto R, θ en coordenadas polares, yo podría tener dos representaciones para el mismo punto, ¿sí? Dependiendo de cómo mide el ángulo. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos de puntos en coordenadas polares. No es difícil, solo que estamos más familiarizados trabajando con el sistema de coordenadas cartesianas que el de coordenadas polares. Entonces vamos a localizar, o bueno, mejor dicho, graficar los siguientes puntos en coordenadas polares. A ver, si nos dan el punto en coordenadas polares R, θ igual a 1,5 pi cuartos. Entonces, dibujamos nuestro sistema en coordenadas polares, que es el origen, el polo, y una recta horizontal en dirección positiva como en coordenadas cartesianas, el eje X. Entonces, el radio aquí mide 1 y el ángulo θ es 5 pi cuartos. Bueno, nosotros sabemos que 5 pi cuartos en grados son 225 grados, nada más para tener una idea de cómo va a ir el ángulo. Entonces, a ver, sabemos que media vuelta es pi, ¿verdad? O 180 grados. Entonces, todavía no llego a los 225 grados, que son los 5 pi cuartos. Entonces, más o menos... Y voy a suponer que R igual a 1 es esta longitud. Esto sería R igual a 1, es el radio. La distancia del polo al punto. Y extiendo mi ángulo, va a llegar hasta acá, hasta aquí. Entonces, este es θ igual a 5 pi cuartos o 225 grados. Entonces, este punto, esta es su ubicación, esta es la ubicación en coordenadas polares. Bueno, aquí exageré extendiendo el eje polar. A ver. Inciso B. Vamos a graficar el punto 2,3 pi. Bueno, a ver, el punto en coordenadas polares Rθ, radio 2 y ángulo 3 pi.
A ver, aquí voy a suponer que este es el origen, el polo. Y bueno, 3pi. ¿Quién es el ángulo 3pi? Bueno, yo sé que si parto del eje polar, ahí sería pi. Si doy la vuelta completa, eso sería 2pi, ¿verdad? Todavía me falta. Entonces tengo que dar otra media vuelta para llegar al ángulo 3pi. Entonces, eso quiere decir que el punto se va a encontrar sobre el eje polar, aquí. Entonces, este es el punto que me están pidiendo graficar. Este es el 2,3pi. Y supongamos que la distancia que hay del polo al punto, R, es 2. Esta distancia es 2. Y bien, aquí le voy a poner la flechita al ángulo teta, teta igual a 3pi. Lo estoy midiendo en dirección antihoraria, entonces el ángulo es positivo. 3pi en radian, perdón, 3pi en grados son 540 grados. Bueno, ustedes ya saben hacer las conversiones de radianes a grados o de grados a radianes. Siguiente punto, a ver si ahora queremos graficar el punto en coordenadas polares. 2, menos 2pi tercios. ¿Qué vamos a tener? ¿Dónde va a quedar ese punto? Dibujo el polo, el eje polar. A ver aquí. A ver, aquí me están diciendo que teta es negativo, es menor que 0, entonces lo tengo que medir en sentido horario. 2pi tercios en grados son 120 grados. A ver, entonces, ¿dónde va a quedar? Lo tengo que medir en sentido horario para que sea un ángulo negativo. Yo sé que si llego aquí a la mitad, serían menos pi medios, ¿verdad? Que serían 90 grados a la mitad. Pero ya dije que menos 2pi tercios es lo mismo que menos 120 grados. Entonces me falta avanzar más. Otros ¿cuántos? 10, 20, 30 grados más. Pongamos que hasta aquí. Y el radio es 2. Entonces, este punto es el 2, menos 2pi tercios. En coordenadas polares. Aquí la distancia es 2. R es 2 y el ángulo teta es menos 2pi tercios. Ahora, si tenemos que graficar el punto R, teta en coordenadas polares, que es igual a menos 3,3pi cuartos, por ejemplo, ahora la distancia es negativa. Entonces, vean, cuando el radio es negativo, el punto R, teta se va a encontrar sobre el lado opuesto del polo. Entonces, grafico
Mi eje polar, el origen, el polo. El ángulo es positivo. 3 pi cuartos en grados son 135 grados. A ver, entonces empiezo a avanzar. Aquí sería pi, 180 grados. No, entonces es antes. Por aquí estaría el ángulo teta igual a 3 pi cuartos, que son 135 grados. ¿Estamos de acuerdo? Pero, cuidado, como el radio es negativo, es igual a -3, entonces este punto RZ no puede quedar aquí. Tiene que quedar, se tiene que encontrar sobre el lado opuesto del polo. Entonces, esto es si fuera positivo. Si R fuera 3. Pero como es negativo, no lo puedo dibujar aquí. Lo tengo que hacer en lado opuesto. Entonces, conserva el ángulo, pero se va hacia el lado opuesto. Y entonces tendría que quedar acá. Este sería mi punto, -3,3 pi cuartos. Aquí R es -3. Pero como queda del lado opuesto, entonces eso quiere decir que todo este ángulo, en realidad tuve que caminar más con el ángulo, recorrer más ángulo para quedar en el lado opuesto. Entonces, ¿cuánto vale finalmente todo este ángulo teta? Porque dijimos que hasta aquí serían los 135 grados. Pero como el radio es negativo, el punto debe de quedar del lado opuesto al polo. $225, exactamente, es solamente la diferencia, ¿verdad? Darle a los 360 a los 135. Bien, entonces estos son algunos ejemplos de cómo se grafica en coordenadas polares. Una característica muy importante que sí hay que tener presente es que cómo se ve el sistema en coordenadas polares. Parece como una telaraña. Entonces, queda algo como de este estilo. Entonces, aquí, este es el eje polar, este es el polo, el origen.
Cada una de estas rectas que yo acabo de dibujar, bueno, de hecho podría ponerlas punteadas, me está representando un ángulo. Entonces, en sistemas de coordenadas polares, el sistema de coordenadas polares, así se vería el plano. Este es el plano en coordenadas polares, como una telaraña, porque bueno, aquí me falta agregarle. Porque aquí en realidad para graficarlas, para graficar los puntos, estamos tomando una distancia R y un ángulo θ. Entonces se forma como una telaraña, donde repito cada una de estas líneas. Por ejemplo, este podría ser pi cuartos, este tendría que ser pi medios, este es pi, acá 2pi, acá 3pi medios. Entonces, dependiendo del ángulo, es lo que recorro. Entonces, por ejemplo, si tengo un punto, este punto en coordenadas polares, supongamos que la distancia del polo al punto es 3, entonces este sería el punto 3, pi medios. Esta es la distancia R. Si me tomo el de acá, por ejemplo, este punto en coordenadas polares sería, supongamos que la distancia del punto al polo es 2. Entonces, este sería 2, pi cuartos. Así. Entonces, el sistema de coordenadas polares, el plano, se ve como una telaraña. No sé si me explico, ¿no? Nosotros sabemos que en coordenadas cartesianas, el plano, como se ve, pues es como una cuadrícula, ¿no? Es una cuadrícula en realidad, lo podemos ver así. Rectas verticales y horizontales. También los voy a poner punteaditas. Y así podemos ubicar cualquier punto. Entonces, me paro aquí. No sé, este es el punto de coordenadas 2,1. O me paro por acá. Este es el punto de coordenadas -2, -1. Y así, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre coordenadas polares y coordenadas cartesianas. Cómo se ve en cada plano, se vería así. Bien, ahora, ¿existe una relación entre las coordenadas polares y las coordenadas cartesianas? ¿Cuál es esta relación? Bueno, de que si a mí me dan un punto en coordenadas cartesianas, yo lo puedo pasar a coordenadas polares, encontrar su representación en coordenadas polares y viceversa. Si yo tengo un punto en coordenadas polares, yo puedo encontrar su representación en coordenadas cartesianas. Entonces vamos a ver cuál es esa relación. Imaginemos que tenemos un punto en coordenadas cartesianas x, y. Entonces lo ubico aquí en el plano. Ahí está.
punto en coordenadas cartesianas. Y voy a trazar el segmento de recta que sale del origen y llega al punto. Y le voy a llamar a esa distancia R. Nosotros sabemos por trigonometría que aquí se está formando un triángulo rectángulo. Bueno, de hecho, dos triángulos rectángulos, pero vamos a concentrarnos en el de abajo, este. Entonces, nosotros sabemos que la altura de este rectángulo es y que su base es X. Son las coordenadas del punto. Y vamos a llamar aquí a este ángulo θ. Entonces, para este triángulo rectángulo, el seno de θ, por definición, es cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Quién es el cateto opuesto al ángulo θ? Y. Perdón, cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Quién es la hipotenusa? R. Y el coseno de θ en este triángulo rectángulo que se formó, de hecho mejor lo voy a resaltar en amarillo. Por definición sabemos que el coseno del ángulo es cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces, esta primera implica que Y es igual a R por el seno del ángulo. Y esta segunda implica que X es igual a R por el coseno del ángulo θ. Entonces, esto nos da una relación entre coordenadas polares y coordenadas cartesianas, ¿sí? Entonces, estas ecuaciones, déjenme llamarlas ecuaciones 1. Las ecuaciones 1 nos permiten encontrar las coordenadas cartesianas de un punto P en coordenadas polares. ¿Sí? Entonces, si yo tengo un punto en coordenadas cartesianas, sin ningún problema puedo encontrar su representación en coordenadas polares. Y luego, para encontrar R y θ se usan cuando se conocen X y Y. Aquí vamos a utilizar, nosotros sabemos por el teorema de Pitágoras que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma del cuadrado de los catetos. Es decir, R cuadrada es igual a X cuadrada más Y cuadrada. Entonces, de esta se tiene que R es igual a la raíz de X cuadrada más Y cuadrada. Y luego, nosotros sabemos que la tangente del ángulo θ en este triángulo rectángulo amarillo, por definición,
es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. El cateto opuesto es Y y el cateto adyacente es X. Entonces, de esta implica que el ángulo teta va a ser igual al arco tangente de Y sobre X. Entonces, si yo tengo un punto en coordenadas cartesianas, X, Y, con estas ecuaciones lo puedo pasar a coordenadas polares. Estas serían las ecuaciones número 2. A ver, entonces, vamos a ver un ejemplo. Vamos a convertir el punto 2, bueno, R, teta igual a 2, pi tercios, está en coordenadas polares, a coordenadas cartesianas. Esto siempre lo tenemos que saber hacer como estudiantes de ingenierías, física, matemáticas. Nosotros tenemos que poder ser capaces de convertir coordenadas polares a cartesianas o coordenadas cartesianas a polares. Bien, entonces aquí nosotros sabemos que R es 2 y que teta es pi tercios. Las quiero convertir a cartesianas. Entonces, ¿qué es lo que tengo que usar? Esta, la ecuación 1. Entonces, yo sé que X es igual a R por el coseno de teta, entonces en este caso R es 2 y teta es pi tercios, ahorita hacemos el cálculo, y Y es R por el seno de teta, que va a ser igual a 2 por el seno de pi tercios. Coseno de pi tercios es un medio, entonces 2 por un medio, 1. Entonces, en coordenadas cartesianas, la componente X es igual a 1. Seno de pi tercios es raíz de 3 sobre 2. Entonces, 2 por raíz de 3 sobre 2 nos queda raíz de 3. Por lo tanto, el punto en coordenadas polares 2 pi tercios en coordenadas cartesianas es igual al punto 1, raíz de 3. Entonces, estas en polares y acá en cartesianas. Ahora hagamos lo contrario. Representar el punto X, Y igual a 1, menos 1 a coordenadas polares. Entonces, vamos a usar las ecuaciones 2. Bueno, ahí se ven estas. Porque ahora conozco X y Y y voy a encontrar quién es R y quién es teta. Entonces, R va a ser igual a la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más menos 1 al cuadrado. Nos queda la raíz cuadrada de 2. Entonces, la distancia del polo al punto es raíz de 2. ¿Quién va a ser el ángulo teta? Entonces, ahora vamos aquí a tener el arco tangente de Y sobre X. Entonces, es menos 1 sobre 1, o bien
el arco tangente de -1. Pero el arco tangente de -1 es igual, son dos valores. Uno es 7pi cuartos o el otro es -pi cuartos. Por lo tanto, este punto en coordenadas cartesianas tiene dos representaciones en coordenadas polares. Entonces, las posibles respuestas son ¿por qué sucede esto? Porque recordemos que las funciones trigonométricas son periódicas, se van repitiendo. Entonces vamos a tener por una parte raíz de 2,7pi cuartos o raíz de 2, menos pi cuartos. Bien, entonces ahí están ejemplos para ambos casos. Vamos a dibujar una función en coordenadas polares. Al menos alguna vez en nuestra vida como estudiantes hay que hacerlo. Vean. Queremos bosquejar la curva polar R igual a 1 más el seno de teta con el ángulo teta entre 0 y 2pi. Entonces aquí de igual forma puedo hacer mi tabla de valores. Le voy a dar valores al ángulo teta en este intervalo de 0 a 2pi. Aquí tomé estos y los sustituyo en R, en el radio, la distancia del polo al punto. Entonces vean los puntos que obtenemos. Si teta es 0, R va a ser igual a 1 más el seno de 0. El seno de 0 es 0, entonces la distancia R es 1. Por lo tanto, he obtenido el punto en coordenadas polares 1,0. Si ahora teta vale pi cuartos, entonces el radio es 1 más el seno de pi cuartos. Seno de pi cuartos es raíz de 2 sobre 2, entonces 1 más raíz de 2 sobre 2 es aproximadamente 1,7071. Entonces tenemos el punto en coordenadas polares 1,7071, pi cuartos. Si teta es pi medios, entonces el radio es 1 más el seno de pi medios. Seno de pi medios es 1, entonces 1 más 1 es 2. La distancia del polo al punto es 2 y el ángulo teta es pi medios. Para el ángulo teta 2 pi tercios, el radio R es 1 más el seno de 2 pi tercios, que es igual a 2 más raíz de 3 sobre 2. Raíz de 3 sobre 2 es el seno de 2 pi tercios. Y 1 más raíz de 3 sobre 2 es aproximadamente 1,86, para tener una idea. 2 pi tercios. Ese es el punto en coordenadas polares. Si teta es 3 pi cuartos, entonces el radio, al sustituirlo aquí en la curva polar, me queda 1 más el seno de 3 pi cuartos. Seno de 3 pi cuartos es raíz de 2 sobre 2. Y entonces vamos a tener que 1 más raíz de 2 sobre 2 es 0,7071, 3 pi cuartos. No, perdón, aquí me equivoqué. Es 1 más raíz de 2 sobre 2, es 1,7071. Sí, porque raíz de 2 sobre 2 es 0,7071 y si le sumo 1, claro. Luego, si teta es pi, el radio vale 1, porque tengo 1 más seno de pi es 0, entonces tengo el punto en coordenadas polares 1,pi. Para teta igual a 5 pi cuartos, el radio nos va a dar 1 más seno de 5 pi cuartos, pero el seno en 5 pi cuartos es menos raíz de 2 sobre 2, y 1 menos raíz de 2 sobre 2 es 0,2928, y el ángulo 5 pi cuartos.
Si tomo ahora θ igual a 3 pi medios, el radio es igual a 1 más seno de 3 pi medios, pero el seno de 3 pi medios es menos 1. Entonces aquí el radio es 0. Tengo el punto en coordenadas polares 0,3 pi medios. Y finalmente, si me tomo θ igual a 2 pi, el extremo de la derecha, tengo que R, el radio es 1 más el seno de 2 pi. Seno de 2 pi es 0, entonces el radio es 1. Y tengo el punto en coordenadas polares 1,2 pi. Vean aquí, esta gráfica la hice en Wolfram, matemática. Vean aquí cómo Wolfram nos dibuja el plano polar. Vean cómo parece una telaraña. Entonces, si nosotros ubicamos el primero, 1,0, entonces el radio es 1, es la distancia del polo, aquí está el polo, del polo al punto es 1. Y el ángulo θ es 0, entonces por eso está sobre el eje polar. Tengo ese primer punto. A ver, aquí lo voy a remarcar. Bueno, aquí matemática me está dibujando los que quiere. Este es el 1,0. A ver, luego tengo, cuando θ es pi cuartos, tengo el punto 1,7071 pi cuartos. A ver, aquí si estamos de acuerdo, esta raya, esta que está aquí, es la que me está midiendo el ángulo pi cuartos, que es la mitad de todo del ángulo, perdón, pi medios. Por lo tanto, ese punto es este. Este punto es el 1,7071, pi cuartos. La distancia que hay del polo al punto es esto, 1,71. Todo esto. Luego, ¿quién es el punto en coordenadas polares 2, pi medios? Es este. Pi medios me lo está representando esta recta vertical. Entonces, vean, parto desde el eje polar y llego al ángulo pi medios. Y luego la distancia es 2. Del polo al punto es 2. Bueno, igual aquí valdría la pena que vaya yo poniendo las rectas. La distancia. Este, luego este. Así se ubican, ¿no? En coordenadas polares, pero finalmente solo nos vamos quedando con los puntos. Entonces, este es el punto 2, pi medios en coordenadas polares. Siguiente, el 2 pi tercios. 2 pi tercios son 120 grados. Un ángulo de 120 grados y una distancia de 1,86 del polo al origen. Entonces, ese punto sería a ver, dije que son 2 pi tercios son 120 grados. Sería por aquí, más o menos. Entonces, este puntito en coordenadas polares es 1,86,2 pi tercios. 3 pi cuartos. En 3 pi cuartos son 135. Y la distancia es 1,7071. Entonces, estamos hablando de este punto. Este punto es el 1,7071, 3 pi cuartos en coordenadas polares. 5 pi cuartos. 5 pi cuartos en grados son 225. Entonces, ya estoy
vengo, avanzo, hasta aquí sería 180. 225 sería más o menos aquí, entonces el ángulo da media vuelta y hasta aquí, es decir, todo esto. Así. Y la distancia es 0.29, esta. Es una distancia ya más pequeñita. 0.2928,5 pi cuartos. Siguiente, en 3 pi medios. 3 pi medios son 270 grados. Entonces tengo el punto, vean, la distancia aquí es 0 y el ángulo es 3 pi medios. 270 grados sería así, ¿verdad? Vertical, sí. Vengo, mido y llego hasta este eje, eso serían 270 grados. Pero la distancia es 0, o sea, la distancia del polo al punto es 0. Entonces, eso quiere decir que ese punto es el polo, aquí. Entonces, este es 0,3 pi medios en coordenadas polares. Y en 2 pi, es decir, 360 grados, la vuelta completa del ángulo, la distancia sería 1. Por lo tanto, ¿qué está pasando aquí? Vuelvo al punto en el que inicié, en el 1,0. Este también este es el punto también 1,2 pi. Nada más que aquí di la vuelta completa. Así. Y entonces cuando unimos todos esos puntos, entre más puntos grafique, pues más precisa va a ser mi curva. Entonces vean, si uno todos esos puntos, me queda esta curva en color azul. A esa curva en matemáticas nosotros le llamamos cardioide. Es una cardioide. Porque pues tiene como que la forma de corazón, ¿no? Vean. Nada más que no está picudito, es chato. Entonces, esta es una cardioide. Entonces, así se grafican las curvas en coordenadas polares. Claramente, pues ahorita ya existen muchos software, apps que rápidamente nos arrojan las gráficas, pero les repito, al menos como estudiantes de universidad, es que es importante que grafiquemos alguna vez en coordenadas polares, así a mano. Saber cómo se va obteniendo. Y así como nosotros ya somos capaces de dibujar en coordenadas cartesianas, también tenemos que poder hacerlo en coordenadas polares. Entonces, estas regiones que se van a formar en coordenadas polares son las que vamos a estar utilizando para calcular áreas. ¿Sí? Aquí yo podría pedirles que calculen el área de la región encerrada por la cardioide. ¿Cuál sería su área? Todo lo que está aquí, si lo sombreo. Entonces vamos a aprender a calcular áreas en coordenadas polares. Pero eso ya